Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a De Todo Un Poco con Lupita Vallejo. El día de hoy les tengo una invitadaza de primer nivel, muchachos, jóvenes, aquellos que nos están escuchando. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, docente en la Preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es especialista en Derecho Procesal por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente, esto sí lo voy a leer, es jefa del Departamento de Asesoría Jurídica en Delitos y Violencia de Género en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de junio de 2019 a la fecha. Con nosotros, Adriana Robles Ayala. ¿Cómo estás, Adriana? Hola. Hola Lupita, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Aquí a la orden para lo que pueda ayudar. Gracias, Adriana. Pues fíjate, Adriana, que aquí en toda la región de la Ciénega de Chapala, donde estamos nosotros estamos transmitiendo para ustedes desde Jiquilpan de Juárez, Michoacán. La abogada está en la ciudad de Morelia, Michoacán. Y bueno, es importante, Adriana, saber qué es la violencia. Sí, Lupita. Pues mira, la violencia es todo tipo de agresión que sufre cualquier persona. En este caso, bueno, específicamente podríamos hablar pues de la violencia contra las mujeres, que es precisamente la que se trata de erradicar y que la ONU señala el 25 de noviembre precisamente como el Día Internacional para sumar esfuerzos y eliminar esa violencia. Pero así podríamos definir en términos generales a la violencia como toda agresión en cualquiera de sus índoles que sufre en este caso una mujer. Ok. ¿El departamento que tú diligentemente presides solamente atiende a mujeres? No, Lupita. Atendemos en términos generales todos los delitos que son relacionados con la violencia de género, pero desafortunadamente no solamente las mujeres sufren algunas agresiones que tienen que ver con el género. Por ejemplo, violación, el delito de violación, pues igual lo sufren género masculino que el género femenino. Lesiones por razón de parentesco, por ejemplo, también las sufren ambos géneros, y muchas otras, homicidios, pues también es sin importar el género. En el caso específico de nuestro departamento, está enfocado a atender estos tipos de delitos que tienen que ver con las violencias que sufren las mujeres. Es una parte de los delitos que atendemos, digamos, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas atiende todas las gamas de delitos, y dentro de estos pues se encuentran en específico los de género, que son aquellos que atiende el departamento que yo encabezo. Los asesores jurídicos, los abogados victimales, son los mismos para estos y para los demás delitos, solamente que por la naturaleza de los delitos, por la gravedad de los delitos, por lo que laceran a la sociedad, es que se crea esta jefatura en específico. A partir de este año 2020, me gustaría comentarte rápidamente, Lupita, nuestra comisionada ejecutiva estatal de atención a víctimas, Cristina Cortés Carrillo, quiso poner especial énfasis en estos delitos de género. Desafortunadamente, pues cada vez son más y toman formas más violentas. Es por esto que en este año ya iniciamos un programa específico de atención para los delitos de homicidio en agravio de la mujer y feminicidio. Oye, es un tema que nos duele, que nos aqueja, que como sociedad nos lastima y que todos en algún momento hemos sufrido algún tipo de violencia. ¿Cómo es que ustedes tienen categorizada la violencia? Sí, muchas veces nosotras las mujeres o la sociedad en general creemos que violencia es solamente golpes, es solamente un daño físico, es el que me deje alguna secuela en lo físico, pero esto no es así. Existen diferentes y múltiples tipos de violencia. Voy a mencionar algunos, por ejemplo, Por la favor. violencia económica.
La violencia económica, que es aquella que nuestra pareja o alguien de nuestra familia ejerce sobre nosotros al controlar, por ejemplo, nuestros ingresos. Hay muchos matrimonios en los que trabajan ambos, pero quien maneja el dinero de la casa, pues es el hombre, ¿no? Es, a mí me das tu dinero, el que tú ganas, y yo lo voy a manejar. Eso es un tipo de violencia porque la mujer, al ganar sus ingresos, debe de manera libre, obviamente en consenso con su pareja, pues distribuir el recurso. Otro tipo de violencia es, por ejemplo, la violencia patrimonial, que esta muchas veces pasa desapercibida. ¿A qué nos referimos? Sí. El matrimonio adquiere bienes, pero todos están a nombre del esposo, ¿sí? La mujer no participa en esos bienes. Si adquiere un vehículo, a nombre del esposo. Si adquiere una casa, a nombre del esposo. Si adquiere un terreno, a nombre del esposo. Y nosotros, en nuestra idea, creemos que eso es normal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ese matrimonio termina? Si llega a un divorcio, pues todos los bienes son del esposo, porque estando en matrimonio así lo determinaron. Y eso solemos pensar que es normal cuando no es así. Existe, por ejemplo, también la violencia psicológica, que es aquella que ejercen sobre nuestra psique, sobre nuestra mente, sobre nuestra autoestima. Es que eres tontita, es que no eres tan lista, es que tú no eres buena para esto, tú no puedes, ¿sí? Eres feíta, no eres tan agraciada, etcétera, etcétera. Todo eso obviamente va mermando la autoestima de las mujeres y también es un tipo de violencia. Existe también otro tipo que es la violencia sexual. ¿A qué nos referimos? Obligar a hacer determinados actos con connotaciones sexuales sin el consentimiento. No quiere decir que porque estemos en una relación o en un matrimonio tengamos forzosamente que tener relaciones sexuales en el momento que el esposo quiera o la pareja quiera, como quiera. No es así. Incluso entre matrimonios existe la violación entre cónyuges, ¿sí? Que es cuando la esposa, esposo no da el consentimiento para esa relación. Existe también otras violencias que últimamente, bueno, obviamente la violencia física, que es aquella que sí marca, aquella que se refiere a golpes, a cicatrices, a jaloneos, a cualquier tipo de lesiones, algo que deje lesiones en nuestro cuerpo. Existe, por ejemplo, también la violencia obstétrica. ¿Cuál es esta? Es la que todas las mujeres o algunas mujeres pueden llegar a sufrir cuando están en la etapa del embarazo, el parto o durante el puerperio, que es después del nacimiento del bebé. Y se refiere a todas esas expresiones que normalmente en los hospitales públicos o privados hacen los médicos: apuja, apúrate, rápido, sí, aquí te veo en tantos meses, dices que ya no y en un año vas a estar aquí. Todo este tipo de expresiones o el hecho de no darles la atención adecuada también constituye un tipo de violencia muy sentido para las mujeres y que hemos llegado a normalizar también. Existe también la violencia digital, que es aquella que se da en los casos en que, por ejemplo, cuando una pareja tiene una relación de noviazgo y se empiezan a mandar fotografías íntimas, el pack, como dicen los muchachos, y después utilizando esas fotografías les llegan a extorsionar. Se llama, puede ser un acoso para que hagan o dejen de hacer determinadas acciones con la amenaza de que si no lo hacen, van a publicar esas fotografías o incluso llegan a hacerlo. Esto es una violencia también digital, porque si en algún momento se envió alguna fotografía, pero sin nunca se autorizó a que esta obviamente fuera pública. En el momento que se hace, constituye un delito también. Y bueno, también próximamente vamos a escuchar mucho este término que se refiere a la violencia política que sufren las mujeres. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando se inhibe o se busca la forma de que una mujer no llegue a un puesto de elección pública, a un puesto público, a ser funcionaria, a ser diputada, senadora, como
sabemos que como los hombres tenemos el mismo derecho, los mismos derechos políticos, pero en muchas ocasiones haciendo uso de esa violencia se inhibe a las mujeres para que participen o incluso ya estando o siendo candidatas empiezan a inventar cosas sobre ellas que tienen que ver o muchas veces tienen que ver con connotaciones también de carácter sexual. Ay, es que ha de ser amante de, por eso es candidata. Ah, es que si Oye, gana es porque, etcétera, etcétera, ¿no? o cuando se Entonces hay que, promueve a un puesto también, Adriana, ¿no? claro, De repente, no, pues está en tal lugar. ¿Por qué? Porque anduvo con fulanito de tal y solo así puedo subir. Pero fíjate que no solamente de los hombres se recibe la violencia, las mujeres somos muy violentas entre nosotras mismas. Somos solidarias, pero también en el ámbito laboral hay un cierto celo. Cuando empiezas tú a hacer algo, o que empiezan a promoverte, hay cierto celo por parte, sobre todo, de mujeres. así es, desafortunadamente se ha tratado de impulsar mucho este término, ¿no? De sororidad, hay que apoyarnos, hay que ser las mujeres quienes impulsamos a las propias mujeres, pero bueno, es una opinión muy personal que quizás las generaciones más jóvenes, los más jóvenes, las mujeres empiezan a crecer más con esa idea de sororidad, pero las generaciones un poco más grandes a veces es complicado, hay más esa rivalidad de no querer que una mujer sobresalga, ¿no? Claro. Oye, Adriana, fíjate que me llama mucho la atención que hables de violencia cuando los hombres, que generalmente es así, bueno, el común es que todo está a su nombre, la violencia de los bienes. Pero en Michoacán, en el Código Civil, cuando tú te casas al civil, te casas por bienes separados. O sea, eso es de ley. Entonces, al hacerlo así, pues generalmente lo que se reúne o lo que se adquiere durante el matrimonio queda a nombre del esposo, pero yo creo que muchísimas ignorábamos eso, yo por lo menos lo ignoro. Así es. Así es, de acuerdo a la ley, como lo comentas, así está establecido. Si ya uno quisiera casarse bajo el régimen de sociedad conyugal, tiene que hacer la petición en específico al juez del registro civil y cumplir con ciertos requisitos. Pero la violencia patrimonial es así, es un hecho, es algo que se da y que muchas veces, otra vez, insisto, normalizamos, ¿no? Yo por ahí he escuchado algunas experiencias de mujeres que dicen, ay, es que a mí no me gusta andar en las notarías, es que no me gusta andar firmando papeles, es que es mucha lata, mejor que lo haga mi esposo. A lo mejor lo tomamos a la ligera, pero yo siempre les digo eso, sí, pero desafortunadamente el amor no es eterno y nadie nos asegura que vayamos a terminar con esa persona y que nuestro esfuerzo económico, nuestro esfuerzo laboral e incluso nuestro esfuerzo en el cuidado de la casa y de los hijos, pues no se vea en algún momento reflejado en esa seguridad patrimonial que pudiéramos o debemos nosotros también tener las mujeres. Y desafortunadamente muchos hombres sí lo hacen con esa ventaja incluso de sentir ese dominio sobre las mujeres, ¿no? Es de que si me vas a dejar, pues te vas porque la casa es mía. Si me vas a dejar, pues te vas porque el coche es mío. O lo que lleguen a hacer como matrimonio llega a ser en muchas ocasiones un factor para que la mujer no denuncie la violencia o no se separe de ese hombre violento porque pues es que no tiene nada, es que lo que ha hecho pues resulta que cuando se quiere separar se da cuenta de que todo está en nombre del esposo. Oye, Adriana, y en el caso de, por ejemplo, el esposo es el que siempre provee para la casa. Bueno, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque en estos tiempos generalmente los dos trabajan, pero en el caso de que solamente trabaja el varón y que la mujer es ama de casa y que llega el momento en el que siempre la están violentando porque no aportas nada, tú nada más estás para la casa, se va a hacer como yo diga, y hay una desigualdad tremenda en muchas cuestiones familiares. No, yo le doy a mi mamá porque mi mamá es primero que tú, o sea, primero sus familiares, no su familia. Ahí las mujeres, ¿qué pueden hacer? ¿A quién pueden acudir cuando ya sienten
esa violencia, para llamarlo así, porque para ellas no es violencia, es que él es el que trae a la casa, él es el que provee, pero no se entiende que también es violencia. Claro. Bueno, ¿A aquí quién se más que nada, acude? ¿Qué se hace? ok, aquí más que nada pues depende de qué es lo que la mujer quiera hacer. Primero, lo más importante es identificar que se trata de un tipo de violencia, ¿sí? Que no es normal, que no por el hecho de que ellas no tengan un trabajo asalariado, quiera decir que no han contribuido con el patrimonio de la familia. Yo siempre les digo, pónganse a pensar, si su esposo tuviera que pagar una cocinera, una persona que limpiara la casa, una persona que cuidara a sus hijos, una persona que le mantuviera su ropa limpia, etcétera, etcétera, pues yo creo que el salario que gana el hombre no le alcanzaría para poder pagar todos estos servicios. Entonces, claro que están contribuyendo a el patrimonio familiar al quedarse en casa. Ese es lo primero que tienen que reconocer y por lo tanto, bueno, pues también exigir ese derecho, pues ante precisamente el esposo, decirle cuando, como dices tú, no contribuyes, claro que sí, sí contribuyo con esto. Ahora, si la relación llega a ser violenta y la mujer quiere tomar la decisión de separarse, pues hay que recordar que el código familiar la protege, ¿no? Es decir, aunque ella no haya tenido un trabajo remunerado, ella tiene derecho a una indemnización por los años de matrimonio. Aparte, si tiene hijos menores de edad o estudiando aún, aunque sea en universidad, también los hijos tienen derecho a una pensión alimenticia por parte de su progenitor o del padre. Ella misma tiene derecho también a una pensión y lo más importante, la indemnización. ¿Qué hace el juez familiar? El juez familiar calcula a cuánto asciende el patrimonio de la familia en base a la información que le dé el solicitante de divorcio, en este caso la mujer, y en base a ello ordena la división de los bienes o que el marido le dé una indemnización por los años de matrimonio. Esto es si ya deciden pues que el matrimonio o la relación no puede continuar y desean un divorcio. Aquí más que nada pues depende de la decisión de la mujer. Ahora, ese es desde el punto de vista familiar, ahí sí hay que ser claros. La violencia patrimonial no constituye un delito, es decir, yo no puedo ir al Ministerio Público y denunciar a mi esposo porque los bienes están a su nombre. No, no es un delito, es una causa que tiene que resolver el juez, en este caso familiar. Ah, muy bien. Fíjate qué importante todo lo que nos estás diciendo, porque he conocido casos y hay muchos casos de este lado, por eso la insistencia de platicar contigo, de conocerte primero y de conocer que tenemos instituciones que se dedican a este rubro, porque aquí a lo más que llegamos es vete al DIF, vas al DIF y, ay señora, espérese, o déjela mando con el psicólogo. Esa no es violencia también, que las personas que están a cargo no traten bien que ya va una víctima que ya va dolida, que ya va con cansancio mental, que ya va con cierto estrés, que ya va muy deteriorada en todos los ámbitos de salud física, y todavía le digan, ay señora, espérese, no, mejor llegue a un arreglo con su esposo y las despachan de regreso. Sí, claro. Hace unos momentos hablábamos de los tipos de violencia, pero también hay modalidades de la violencia, que es en qué ámbito esta violencia se ejerce. Y bueno, uno de ellos es el ámbito familiar, que como se establece, pues es en el núcleo de la familia o por algún miembro de la familia. También existe el modalidad o el ámbito en la comunidad, cuando es la comunidad o en el espacio público donde se ejerce esta violencia. Existe también la modalidad institucional, que es esa que me estás tú refiriendo, que es aquella que ejercen las instituciones en contra en este caso, de una mujer, y también existe la modalidad laboral, que es la que se ejerce en el trabajo. Pero vamos a detenernos un poquito en la modalidad institucional. Es Sí, por aquella favor. que ejercen cualquier dependencia, organismo de gobierno en contra de las mujeres. Y esta que tú me estás diciendo es una modalidad institucional. ¿Sí? Cuando llego y me hacen ese tipo de expresiones o
¿O está segura? ¿Y por qué? ¿Por qué quiere? ¿Sí? Por ejemplo, voy a comentar un poquito. La Ley General de Víctimas, que es la que nos rige a nosotros, prohíbe la revictimización. ¿Qué es esto de la revictimización? Que yo en cada una de las instancias que llego, tengo que contar mi historia, ¿sí? Llego al DIF y, ¿qué te pasó? ¿Pero dónde te pegó? ¿Pero y sí te dolió? ¿Y qué te pasó? ¿Qué te hizo? Ajá. Bueno, no sé qué señora aquí no. La voy a pasar con la trabajadora social. Llegas con la trabajadora social y, ¿qué le pasó? Ah, pues es que mire, mi esposo me golpeó. Eso. Ah, ¿y dónde? ¿Y cuántas veces la ha golpeado? Ah, ¿sabe qué? La voy a pasar con el psicólogo. Y pum, llegas con el psicólogo. Y la misma historia. ¿Y Así sabe es. qué? Aquí no es? Te la voy a llevar al Ministerio Público. Y el Ministerio Público, y eso está prohibido por la ley. Yo no debo de contar, no debo de revictimizar una y otra vez a la víctima. Ella tiene que contar su historia en el lugar adecuado, ante la instancia adecuada y únicamente para fines de tomarle su denuncia por única ocasión. Las demás autoridades es ya su obligación checar, ¿sí? Los documentos que con motivo de su manifestación se emitieron para no estar repitiendo la historia, porque esto afecta psicológicamente a las víctimas y está Sí, claro. prohibido por la ley. Pues ya cuando llegas a la instancia correcta, ya llegas demasiado desgastada. Ya no hay ganas de volver a hacerlo. Y es por eso que no se denuncia. No se denuncia porque te traen de un lugar a otro y lo que queremos el día de hoy, Adriana, es que nos indiques a dónde hay que acudir para no andar así y que no nos traigan de esa manera. Y qué importante que nos estés diciendo que también es violencia institucional y que no se puede hacer eso, porque de repente pues no sabemos todo ni tenemos obligación, pero para eso está el programa, para saber Claro, de todo un poco. Así es. claro. Ok. Sí. Bueno, la instancia a la que hay que acudir es definitivamente a la agencia del Ministerio Público, ¿sí? Ahí es la primera instancia donde se debe de acudir. Ahora bien, eh, mm, yo sé y conozco que en el interior del estado, en muchas ocasiones, no digo que en todos los lugares, pero sucede lo que nos comentaba Lupita, llegan y a veces por exceso de trabajo, a veces porque tienen delitos que ellos consideran más importantes, delitos de alto impacto, es, ay, se peleó otra vez con el marido, ay, llévatela como puedas. Pero fíjate qué importante es que las autoridades tomen conciencia de lo que la mujer está denunciando, porque precisamente muchas de las mujeres que terminan asesinadas, que terminan en un feminicidio, han acudido a las instancias infinidad de veces a denunciar y no les han hecho caso. Les toman la denuncia y por ahí, en el mejor de los casos, les toman la denuncia y por ahí la abandonan, por ahí la archivan y no ocurre gran cosa. Desafortunadamente la violencia va siempre en aumento. Si un hombre es violento, va a empezar con un jalón de cabellos, con un aventón, para la otra ya te va a dar una cachetada, la siguiente pues ya no van a ser 2 cachetadas y la violencia siempre va en aumento. Hasta que desafortunadamente muchos casos de estos terminan en un feminicidio. Hay verdaderas tragedias que pudieron haberse evitado porque la mujer gritó, pidió ayuda, buscó las instituciones y como Estado no supimos brindarle la protección que ella tanto buscaba. Entonces, retomando, agencia del Ministerio Público. Si yo voy a la agencia del Ministerio Público, levanto mi denuncia, lo recomendable es que siempre vayan, de ser posible, con 1 o 2 testigos, si es que los hay, porque normalmente la violencia ocurre en el núcleo familiar, donde en muchas ocasiones no se ve, pero sí puede ser que haya algún vecino, alguna amiga que aunque sea yo le haya platicado cuando mi marido me golpeaba, algún vecino que haya escuchado mis gritos, alguien, si es posible. Encárguense mujeres siempre de recopilar la mayor cantidad de pruebas que puedan, ¿sí? Si me manda mensajes violentos en el celular, guárdenlos. Si me manda audios, guarden audios. Todo lo más que se pueda. Y ante el más mínimo golpe es acudir a la agencia del Ministerio Público para que les certifiquen la lesión, aunque sea una cachetada, aunque sea un rasguño, sea lo que sea, les tienen que hacer el examen de certificación. Levanten la denuncia,
certifiquen la lesión y queda el antecedente. Ahora, una vez que ustedes ya tengan la copia de la denuncia, que es el servicio que ofrecemos como Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, con la copia de la denuncia, ustedes pueden acudir a las instalaciones de la Comisión de Víctimas con la finalidad de que se les asigne un abogado victimal, un asesor jurídico, que es el asesor, esta persona que es abogado, titulado de profesión, especialista en derecho penal, para que le dé el seguimiento a su caso y no se quede archivado ahí en el rincón de la agencia del Ministerio Público. La función del abogado victimal es coadyuvar con el Ministerio Público y claro, con la participación de ustedes para que la carpeta sea integrada y continúe su proceso hasta llegar a una eventual judicialización o a llevarla a un juez por por el delito que se cometió, dependiendo el tipo de violencia del que estemos hablando. Cuéntanos, Adriana, una duda que tengo. ¿Tiene el mismo peso? Por ejemplo, siempre hablamos de las mujeres porque es lo que yo creo que tú también más ves ahí en tu departamento, ¿no? Mujeres victimizadas que hombres, aunque también hay hombres victimizados. Eso no sé cómo estén las estadísticas con respecto a uno del otro, no sé, no lo sé. No sé si tú lo sepas. De acuerdo a lo que tú ves ahí en tu departamento, ¿también llegan hombres a hacer alguna denuncia? Sí, sí llegan hombres. Obviamente es en mucho menor cantidad. También aquí, bueno, hay o se habla de que existe una gran cantidad de cifra negra, que es aquella que no se denuncia, esa violencia que no se denuncia, porque bueno, si bien es cierto, nosotros somos víctimas del machismo y somos víctimas normalmente los hombres, pues también ellos en muchas ocasiones son víctimas de su propio machismo, es decir, su propio machismo no les permite denunciar cuando están sufriendo una violencia. Es ese estereotipo de hombre fuerte, de hombre rudo, que no se atreve a denunciar que su esposa o su pareja lo está agrediendo, lo está lesionando, pero sí ocurre, sí tenemos casos. Antes de que yo fuera jefa de departamento, fui también asesora jurídica, abogada victimal, y bueno, sí me tocó en algunas lesiones en violencia familiar, donde el hombre era la víctima. Normalmente tienen o temen mucho la denuncia, pero aquellos que se atreven, bueno, pues se les da el mismo tratamiento desde el punto de vista de la SEAP. Recordemos que la SEAP atiende a las víctimas en general, sean hombres o sean mujeres, y entonces, bueno, también, al igual que a las mujeres, se les asigna un abogado victimal para que le dé seguimiento a su caso. Sí es mucho menos la proporción, pero también existe. Ok. Bien, Adriana, pues fíjate que el tiempo, como siempre, no para, pero yo creo que me gustaría mucho que nos pudiéramos ver en otra ocasión. Ya para cerrar, Adriana, lo que me gustaría que cerraras diciéndonos dónde nosotros estamos en este municipio, cómo llegamos a ti, cómo nos podemos con ustedes, cómo nos podemos comunicar con ustedes, en qué momento, si no nos van a decir, llame más tarde, después la atendemos. O sea, ¿cómo pues darles algún tipo de aliciente a las personas que están sufriendo violencia de cualquier tipo? Me llamó mucho la que hablabas de cuando están en el hospital obstétrica. Uh-huh. Me llamó mucho la atención porque la verdad no conocía ese tipo de violencia, no lo conocía. Gracias a Dios no lo he sufrido, pero sí, pues hay mujeres que no las tratan nada bien, sobre todo en el servicio público, que les va súper mal y que pues ahí se quedó todo. O sea, tampoco ellas lo saben, que pueden denunciar y que es violencia. Claro. Sí, bueno, las oficinas centrales de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas se encuentran aquí en la ciudad de Morelia. Sin embargo, con la finalidad de cubrir todo el estado, existen 6 unidades regionales. Una de ellas se encuentra ubicada en Zamora y la otra en La Piedad. A la ciudad de Jiquilpan en específico le corresponde la atención la unidad La Piedad. No sé por qué, yo pensé que les quedaba Nos más queda cerca. más lejos, nos queda más cerca Zamora. Ok,
pero de cualquier manera, cualquiera de las dos unidades pueden acudir por atención, ¿sí? Si gustan, te puedo dejar, Lupita, los datos de la oficina. En este caso, la unidad regional Zamora. Todas las unidades regionales, antes de dejar los datos, realizan la misma función que realizamos aquí en las oficinas centrales de Morelia. También existe un titular, que es quien está encargado de la coordinación de la oficina, de la unidad regional, y tienen abogados victimales, en el caso de Zamora hay trabajadora social, hay psicóloga, con la finalidad de brindar todo el servicio, porque no solamente se les da la asesoría jurídica, también se brinda atención psicológica, y las trabajadoras sociales pues hacen estudios de trabajo social para determinar las necesidades de la víctima. En otra ocasión, como dices tú, porque ya se nos terminó el tiempo, me gustaría hablarte un poquito del programa que tenemos instaurados para el caso de homicidio y feminicidio, que es muy, muy amplio y que también es bueno que la población conozca todos los servicios que la comisión otorga. Entonces, la unidad Zamora es una unidad, pues no muy grande, con mucho personal como aquí Morelia, pero sí tiene todos los servicios que las víctimas requieren. Entonces, también es muy importante señalar, si yo voy a la agencia del Ministerio Público y no me quieren recibir la denuncia, yo puedo acudir a la Comisión de Víctimas para pedir que un abogado victimal me acompañe a la agencia del Ministerio Público y me reciban o gestione que me reciban la denuncia. Desde ahí puede iniciar el acompañamiento de la Comisión de Víctimas. Y bueno, en la unidad regional Zamora, su titular es el licenciado Carlos Iván Rivera Chávez, y ellos se encuentran ubicados en la Plaza Comercial Madero, en el Interior 8, en Madero Sur número 33, en la Colonia Centro, ahí en Zamora. Las oficinas tienen un horario de atención de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Si la situación ocurre en un fin de semana, también ya comunicándose con su titular, los pueden atender, porque bueno, en el derecho penal no hay días y horas para la comisión de delitos. Así puede ser es. cualquier día y en cualquier horario. Adriana, agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco muchísimo la información que no la sabía, que no la sabíamos, pero que para eso están ustedes los especialistas. Y aquí en De Todo Un Poco siempre hay especialistas en el tema. Y este es un tema que estaban esperando, que me lo pedían. Así que seguramente tendremos el siguiente, lo agendamos, nos ponemos de acuerdo. Adriana, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Claro que sí, Lupita, estoy a la orden. Hay que luchar siempre contra esta violencia, y nosotros como instituciones tenemos una gran responsabilidad, así que estoy para servir. Al contrario, agradezco esta oportunidad que me das de comunicarme con estas personas, con todas las personas que ven tu canal, con la intención de hacerles llegar esta información y la que requieran. Sí, estoy para servirles. Muchísimas gracias. Gracias a usted que nos acompañó como siempre aquí en De Todo Un Poco. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Que pasen lo que resta del día excelente.